Hola, soy Leo y bueno, de la presentación de astronomía. Vamos a empezar por conceptos básicos. Vamos a empezar primero por la radiación electromagnética. Básicamente hay dos tipos de radiación, la nuclear y la de ondas, pero primero vamos a hablar de ondas, ¿ok? Porque básicamente muchas de las fotos que vemos del universo están en infrarrojo, ultravioleta y así que hay que empezar a ver estos conceptos para más o menos entenderlos. Bueno, lo que vamos a hacer es explicar un poco con este gráfico que aunque pueda parecer al principio está escrito en chino, primero ya se va a poner más sencillo de entender. Esta arcoíris que vemos aquí es la luz visible, lo que nosotros vemos. Ujú. Y es que sí, básicamente lo que la luz en cierto modo es radiación. Entonces, bueno, mm, nos queda la duda de que si la radiación es mala, entonces la luz es mala. No necesariamente. Aquí tenemos un modelo en el cual mientras más alta energía haya en las ondas, más peligrosas van a ser. Ajá. Entonces, esto usualmente se mide en longitudes de onda, que si vemos por aquí, básicamente una longitud de onda sería la distancia que hay entre este pico de aquí a este otro pico de acá. Mientras más corto sea, más va a tener más alta energía y con ello más radioactivo, o sea, más peligroso va a ser. Un ejemplo muy sencillo es que si, básicamente, si yo doy puñetazos a una almohada, si lo doy cada minuto un puñetazo, básicamente no voy a hacerle mucho daño. En cambio, si le doy un puñetazo cada segundo, va a hacer más daño. Es básicamente igual. Bueno, en este gráfico, básicamente lo que está más inclinado a la izquierda es lo que tiene menos energía, o sea, las longitudes de onda son aún más largas. Esas longitudes pueden medir incluso metros, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar con la de infrarroja, que en este caso es lo que más nos importaría, y es básicamente la que está justo al lado del color rojo, o sea, en un punto en el que ya, digamos que ya no lo podríamos ver, ¿ok? La única radiación que podremos ver nosotros es la visible, que es este arco iris de aquí. Pero si nos vamos al infrarrojo, ya no es tan visible, pero sí que la podemos, digamos, sentir, ya que esta produce, digamos, calor. El simple hecho de que nosotros tengamos temperatura corporal hace que básicamente seamos radiactivos. Ajá. Y en realidad aquí, como ya vimos, en esta longitud de onda es algo larga, no es, digamos, muy corta, no es corta, entonces básicamente, digamos que no nos podría hacer ningún tipo de daño la radiación infrarroja. Y bueno, como ya mencionamos, esta es la que se encarga, una de sus características, no es la principal, medir el calor o básicamente el calor que nosotros desprendemos. Ajá. Luego nos extendemos a la de microondas. La radiación de microondas suena muy familiar por el microondas que utilizamos todos en nuestras cocinas. Y es que básicamente es la radiación que usa aquí. Esta radiación también la usa nuestros teléfonos o la televisión o por ejemplo, las computadoras. Y no quiere decir que nos vayan a freír el cerebro ni nada. En realidad, estas ondas son tan largas que básicamente ya no nos podrían hacer mucho daño. Se tiene una mala creencia de que el microondas produce cáncer y así. Y pues bueno, no es tan así, ya que su radiación es tan ínfima que básicamente no te aumentaría los casos de cáncer. O sea, es más probable que te pueda dar cáncer por estar expuesta a la luz del día que por la de microondas. Entonces, bueno, hay que dejar esto claro, ¿ok? Entonces, usualmente le tenemos miedo y estamos más preocupados por el microondas y toda esta radiación, pero en realidad lo que no nos damos cuenta es que, por ejemplo, hay cosas incluso aún más radiactivas que utilizan usualmente algunas personas hacen, y es, por ejemplo, el fumar. Fumar es muy radiactivo, es incluso más radiactivo que estar en el espacio en una central nuclear. Es una de las cosas cotidianas que podemos hacer, más radiactivas que experimentamos. Así que bueno, sí, ya, entonces ya sabes, si fumas,
te recomendaría que pares. Oye, además de que, bueno, también el cáncer y muchas de estas enfermedades, no es que, digamos que si estás expuesto a mucha radiación, ya te vaya a dar enseguida. Digamos que el cáncer es más como una, digamos, una probabilidad. Puede ser que un viejo que esté en la montaña, que esté lejos de toda comunicación y básicamente no haya ningún tipo digamos, radiación, que no fume, nunca haya fumado en su vida ni nada, le puede dar fácilmente cáncer. En cambio, alguien que fuma, que trabaja en una central nuclear y más, puede que nunca en su vida le dé cáncer. Sobre todo se trata de probabilidades, pero en cambio, eso no quiere decir que podamos fumar o hacer muchas más cosas toda nuestra vida, ya que el fumar aumenta todavía más nuestras probabilidades de tener cáncer. Luego tenemos la radiación de radio, la cual básicamente se encarga son las que básicamente proyectan, por ejemplo, las telecomunicaciones de radio, o sea, las torres que tenemos cerca de, de radio, que esto igual nos llevan, por ejemplo, el internet. Ajá. Y estas son las más largas de todo el espectro. Son tan largas que son muy poco probable que nos puedan hacer daño. Ajá. Prácticamente imposible. Y pues básicamente, no sé si han escuchado hablar del 5G, que bueno, hace unos años fue muy famoso, de que básicamente íbamos a morir todos. Y bueno, también vamos a desmentir un poco esto, ya que en realidad el 5G, para que se den una idea de dónde se encuentra más o menos por aquí. O sea, es tan baja que básicamente no nos podría hacer daño. Entonces también dejo eso. Entonces, bueno, este grupo sería más o menos la radiación que usualmente tenemos cotidianamente, más corta y menos dañina. Ahora vayamos al espectro, en el cual ya es un poco más peligroso. O sea, a partir bueno, después del morado, del color morado, digámoslo así, continúa la luz ultravioleta, ¿ok? Esta muchos la conocerán, porque básicamente es la que nos quema, o sea, la piel, ajá, la que broncea. Esta radiación, esta sí que podría ser peligrosa incluso, ya que, bueno, te puede quemar y además de que también puede producirte o elevarte las posibilidades de cáncer. Así que si van a la playa o ni siquiera van a la playa y solamente salen y hay mucho sol, les recomendaría que usen bloqueador solar. Entonces, bueno, ahora pasamos de aquí, de la luz ultravioleta, pasamos a la radiación ionizante. Aquí ya es más peligroso porque básicamente la radiación ionizante es la que logra atravesarnos. Primero tenemos los rayos X, que bueno, muchos lo conocerán de las radiografías, en las cuales toman una foto de nuestro sistema, bueno, óseo. Ujú. Esto no quiere decir que nunca se vayan a hacer una radiación, digo, una tomografía. Si es que lo necesitan, háganlo, ya que igual esta radiación está controlada. De hecho, si tu doctor te lo dice, es beneficioso que te lo hagas. Después de esto, de la radiación rayos X, seguimos con la gamma. La radiación o los rayos gamma, estos son los más peligrosos y afortunadamente con los que menos nos encontramos en nuestra vida cotidiana. Si yo tuviera una luz de rayos gamma y se la apuntara a alguien, esta linterna podría calcinar a esa persona. Es muy potente y básicamente eh, es muy peligrosa. Aunque también, como en los rayos X, no hay que hacerle el feo, ya que, por ejemplo, los rayos gamma usualmente se usan en las radioterapias para básicamente combatir contra el cáncer, ya que la radiación gamma se encarga igual de matar nuestras células. Y básicamente hay probabilidad de que con estos rayos de gamma controlados puedan matar las células cancerígenas. Ujú. Mm, y sorpresa, básicamente todo este espectro, digamos que es lo que nos da el sol. Ajá. El sol básicamente lo que hace es darnos toda esta radiación, tanto la de radio como la de rayos gamma. También están los rayos cósmicos, pero ese ya no tengo mucha información, así que no la voy a explicar, ¿ok? Solamente hasta los rayos gamma. Así que el Sol produce de la radiación de radio hasta la del gamma. Entonces, ¿por qué no nos morimos todos? Porque la atmósfera
es la que se encarga de igual atraer esta, o bueno, más bien, digamos que capturar esta radiación más ionizante y básicamente permite la vida. Ajá. Y bueno, usualmente nosotros estamos acostumbrados a la luz visible, ¿ok? Que es la única que podemos ver. Entonces, bueno, ya repasando estos temas, ahora sí, sigamos con el campo magnético, ¿ok? Mm, el campo magnético es una peculiar característica, y es que, bueno, la podemos ver muy sencillamente con un imán, y es que si agarras un imán y lijas un cacho de hierro, y básicamente lo acercas al imán en una hoja, por ejemplo, puedes ver este tipo, que se forme como este tipo de formas en las cuales básicamente como que las limaduras del hierro van de un lado a otro, ajá, se transportan de un lado a otro, ajá, del polo norte y el sur del imán. Ujú. Entonces, bueno, es más o menos así como la forma más cercana a lo que podríamos ver de un campo magnético en la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, y es que este campo magnético también lo tiene la Tierra, ¿no? Y muchos otros planetas. Vamos a explicarlo. La Tierra tiene en su composición, tiene la corteza, que es donde nosotros vivimos, y básicamente es donde hay agua, donde están los continentes, donde nacimos y así, ¿no? Después, más abajo tenemos el manto, que sería esta peculiar cosa que se ve aquí como marrón rojizo, un rojo muy oscuro. Ujú. Luego tenemos el núcleo líquido externo, ¿ok? Y después tenemos el núcleo interno sólido, ¿ok? Aquí. El núcleo externo líquido es un núcleo de hierro, 99% de hierro y 1% prácticamente de níquel. Es mucho el hierro y, y bueno, el níquel, aunque pueda parecer poco, es bastante a comparación de las trazas que se encuentran, por ejemplo, el azufre y así. Son muy pocas las trazas. Entonces, bueno, en el núcleo tenemos el sólido, que lo voy a marcar en rojo, exactamente aquí. Y básicamente esta es una gran bola, la cual es una bola de hierro sólida, muy caliente. Y luego tenemos el núcleo líquido, el cual rodea al sólido y básicamente es un mar de prácticamente lava, la cual es hierro fundido. Ujú. Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí? La Tierra va girando y con esto va perdiendo su calor. Ajá. Entonces, en el núcleo se empieza a enfriar. El núcleo externo líquido se empieza a solidificar. Ajá. Entonces, el núcleo interno sólido empieza a crecer. Ajá. Y entre estos crecimientos también se encuentran las trazas de elementos químicos más ligeros, ajá, como por ejemplo el azufre, los cuales básicamente empiezan a formar chorros, ¿ok? Algo así, como las líneas verdes que se ven ahí. Estas líneas podremos interpretarlas como corrientes eléctricas. Una cosa muy peculiar de los núcleos de los planetas es que la mayoría contienen metales. Y básicamente los metales son conductores. Un conductor es un material el cual ofrece menos resistencia al movimiento de la carga eléctrica. La resistencia básicamente sería la medición de oposición o la dificultad que le ponemos a la corriente eléctrica. Ajá. O sea, es como si tú empezaras a correr y yo te empezara a poner rocas. Ajá. Entonces, mientras más rocas te ponga, eso sería la resistencia. Ajá. Y va a llegar un punto en el que no puedas correr. En cambio, un conductor prácticamente no te pondría rocas, o sea que podrías correr muy rápido. Ujú. Es igual, pero con la carga eléctrica, ¿ok? Y usualmente los metales, como ya dije, suelen ser conductores. Entonces, básicamente, permiten que las corrientes eléctricas, como en estos chorros, pasen. Ujú. Entonces, estos chorros, al ser como los podremos identificar como corrientes eléctricas, la ley del electromagnetismo nos indica que básicamente donde haya una corriente eléctrica hay un campo magnético, hay magnetismo. Ajá.
Entonces, ¿qué pasa? Que va del núcleo, salen unas especies de líneas, las cuales rodean a la Tierra. Ajá. Algo similar a esto. Ajá. Parecen como una especie de mariposas. Y bueno, estas también nos protegen de los rayos, por ejemplo, gamma, ya que sí, el sol básicamente nos da todo este tipo de radiación que vimos al principio, incluso la ionizante, la que nos mataría. Y gracias al campo magnético y la atmósfera son lo que para y básicamente permite que la radiación gamma que entre a la Tierra sea tan ínfima que ni siquiera pueda quemarnos. Ajá. Entonces, bueno, otra peculiaridad de esto es que cuando el campo magnético atrae esta radiación, va de aquí, va aquí, de aquí, va aquí, aquí, por las líneas, y básicamente llega a la atmósfera. Ajá. Y aquí en la atmósfera reacciona con ella, con sus gases, y forman auroras. Ujú. Auroras boreales, las cuales, bueno, son las que podemos apreciar, que pues son muy hermosas, la verdad. Y bueno, otra cosa a recalcar, no necesariamente esto es radiación electromagnética lo que despide el Sol, usualmente son partículas cargadas. Estas partículas cargadas básicamente es como si yo agarrara, no sé, una pelota con mucha electricidad, mucha energía y te la aventara, ¿no? Es básicamente lo que hace. Ajá. No es tanto radiación, pero bueno, es más o menos para que se entienda. Si no se entendió muy bien, y lo vamos a ver mejor. Aquí también vemos un gráfico más o menos de los componentes de su interior. Y bueno, aquí vemos que está el hierro y básicamente el níquel. Ajá. Luego otros elementos que estas son las trazas, que bueno, estos ya son cobalto, cobre, osmio, iridio, platino y oro, ¿no? Son muy, muy pequeños. O sea, 0,1% de cobre, por ejemplo, ¿no? Pero bueno. Y básicamente el campo magnético se vería similar a esto. Estas serían las líneas las cuales rodean a la Tierra y básicamente forman el campo magnético, ¿ok? Bueno, y después del campo magnético vamos a ver el viento solar, ¿ok? Esto nos va a servir sobre todo para Mercurio, ya que este es el planeta más cercano al Sol, así que nos va a importar mucho. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a repasar algunos conceptos básicos, los estados de la materia. En la escuela nos enseñaron que un sólido es un conjunto de átomos unidos, ¿no? Luego en un líquido es un conjunto de átomos que ya no están tan unidos, no tienen tantos enlaces, ¿me entiendes? Luego tenemos el gas que en los que ya están muy sueltos, ya no están prácticamente unidos, prácticamente ya sería solo un gas. Y hasta aquí nos enseñaron, pero en realidad sigue el plasma. Y muchos otros elementos, bueno, muchos estados de la materia más, no solo está el plasma, sino que, por ejemplo, hay estados en los que básicamente se combina el líquido con el sólido, o sea, no es ni muy líquido ni muy sólido, o el gas. Pero bueno, ahorita vamos a ver el plasma, sobre todo. Entonces, ¿qué es el plasma? Básicamente, vamos a explicarlo más o menos desde un punto de vista eh, de los átomos. En rojo voy a poner los protones, ¿ok? Supongamos que tenemos un átomo de hidrógeno, ¿ok? El cual solo tiene un protón, ¿ok? Luego tengo aquí su orbital, el del electrón, y este, este orbital contiene solo un electrón, ¿ok? Es muy sencillo, básicamente aquí en los átomos usualmente los protones hay un número igual de protones y electrones, ¿ok? Entonces hay una carga neutral siempre. ¿Y qué pasa? Que la ionización pueden pasar dos cosas. O que este electrón se vaya, ya sea porque haya una carga eléctrica, o por ejemplo un fotón, el cual es una partícula muy similar al electrón, pero da luz, es la partícula de la luz, digámoslo así, ¿no? Entonces, puede ser que un fotón golpee el electrón y el electrón decida irse a otro átomo, ¿no? Que esté cerca, se decida ir a ese átomo, saltar al otro y irse a ese orbital, ¿no? O incluso puede pasar que tenga otro electrón. Ujú. A esto se le llama ionización, cuando el átomo pierde o gana un electrón. Ujú. Entonces, la ionización
Básicamente hace que los átomos pierdan su carga neutra, o sea que ya no sean neutros, sino que, o sean, por ejemplo, si pierde su electrón, sería positivo, porque tiene más carga positiva, porque solo tiene un protón, el que tiene carga positiva. En cambio, si adquiere un electrón, tendría carga negativa, ¿ok? Entonces, bueno, un plasma es, vamos a suponerlo así, aunque en realidad el plasma no es como un gas, pero ponle que el plasma es un gas ionizado, ujú, en el cual básicamente todos estos átomos se ionizan y básicamente es como un, un corral lleno de ovejas en este caso, ionizadas, ¿ok? Entonces básicamente se formaría el plasma. El plasma lo solemos ver en nuestras vidas cotidianas, como por ejemplo en las bolas de plasma o los rayos. Los rayos también están hechos básicamente de plasma. Y, por ejemplo, en las nebulosas, como esta, también suelen estar hechas de plasma. El Sol, que rompemos contra otra creencia, y es que no está hecho de fuego. ¿Por qué? Porque básicamente el fuego necesita algo de oxígeno o algún compuesto lo cual lo pueda alimentar, y esto no podría existir en el espacio, por lo que no se podría generar el fuego, pero sí que el plasma. Entonces, básicamente el Sol tiene este plasma en toda su superficie, básicamente está hecho de plasma. Otra cosa es que, bueno, el Sol tiene varias capas, ¿no? Pero lo que más nos interesa en este momento es la corona, que es básicamente su atmósfera, ¿ok? Aquí se puede ver mejor. Y es que la corona tiene este tipo de protuberancias, no sé si se ven, aquí se ve mucho mejor, en donde se forma el campo magnético, ya que el Sol también tiene un campo magnético gigantesco, es el más grande del sistema solar. Voy a marcarlo en amarillo. Estas serían sus líneas de campo magnético, ¿ok? Pero básicamente, como vemos, a veces se curvan. No es como en la Tierra, por ejemplo. Hay un círculo, como en este caso, muy armoniosamente lo rodea el campo magnético. No, en este caso es todo revuelto, ¿ok? Como vemos aquí. Entonces, aquí podemos ver todo esto, ¿no? En la corona, el cual de hecho es bastante caliente, incluso más que la propia superficie del Sol. Es muy caliente la corona. Uno de los grandes misterios del sistema solar, no se sabe por qué es más caliente la corona que su misma superficie. Y bueno, esta misma corona la podemos ver en un eclipse total, en el cual se ven en estas líneas su corona, ya que esta se puede ver a simple vista, solamente que el sol, la luz del sol es tan fuerte que la apaga, ya que es muy tenue la corona. Y bueno, en esta corona básicamente se producen unas como chorros de plasma. Aquí lo vemos, no sé si se ve muy bien, aquí se ve como una especie de chorro, el cual, bueno, esta es una simulación de cómo se vería, ¿no? No sé si han visto cuando disparan en un atomizador, que sale el chorro de agua y después empieza a hacer como bruma, o sea, se empieza a generar como pequeñas gotitas de agua. Ajá. Es igual aquí, solo que con plasma. Se empieza un chorro de plasma y después básicamente se empieza a formar unas partículas muy chiquititas. Ajá. ¿Y qué son estas partículas chiquititas? Básicamente el viento solar, ¿ok? El viento solar son básicamente estas partículas cargadas, estas partículas que son electrones o incluso fotones, los cuales básicamente están muy cargados, ¿ok? Muy energizados. Su energía tiene bastante energía, puede incluso hacernos daño. Ajá. Entonces el Sol nos los manda y gracias a nuestro campo magnético que puede absorber estas partículas, las barre, ¿ok? Y si logra atravesar esta burbuja, puede pasar al campo magnético en donde van a pasar a los polos y se van a formar auroras, ya que van a reaccionar con la atmósfera. Entonces, bueno, vamos a decir que las partículas cargadas son los chorros de plasma, los cuales se hicieron, sí, bruma, y básicamente quedaron estas partículas que van muy rápido y pues que van a los planetas y prácticamente se reparte por todo el sistema solar. Pues bueno, sería más o menos eso sobre el viento solar.